Nadie imagina jamás que el monstruo más peligroso puede estar sentado a la mesa desayunando pan con mantequilla, llamando al mismo hombre papá que tú llamas. Esta es una verdad que cargué en silencio por décadas. Buenas tardes, mis queridos. Aquí es la abuelita Simona con mis 73 años a cuestas, hablando directamente desde mi casita en la colonia Roma, aquí en Ciudad de México. Una ciudad que hoy muchos conocen por sus museos y su vibrante cultura, pero que carga historias de tantas vidas como la mía, algunas sumergidas no por el agua, sino por el silencio. Antes de sumergirme en mi historia, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se detuvo un momento para escucharme. Si este relato toca su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal. Y por favor, cuéntenme en los comentarios de dónde están viendo esto. Adoro saber más sobre ustedes que me acompañan desde diferentes lugares de México. Cada historia familiar es única y especial, y me ayuda a sentir que estamos todos conectados en esta gran familia que formamos aquí en el canal. Nací en 1952, en una época en que los niños debían ser vistos y no escuchados, como decía mi madre. Nuestra casa se ubicaba en la colonia Doctores, una zona obrera donde el silbato de las fábricas marcaba el ritmo de vida de todos. Era una casa pequeña de tabique pintada de amarillo descolorido, con un patio trasero donde mi madre cultivaba hierbas y unas gallinas flacuchas que ponían huevos pequeños. Nuestra familia era de lo que la gente llamaba clase media baja. No pasábamos hambre, pero el dinero nunca sobraba a fin de mes. Mi papá, don Alides, trabajaba en una metalúrgica. Salía de casa cuando aún estaba oscuro y regresaba después de que el sol ya se había ido. Hombre de pocas palabras, manos callosas y un cansancio permanente estampado en el rostro. Mi mamá, doña Elena, trabajaba como costurera en una fábrica de ropa. Pasaba el día encorvada sobre una máquina Singer, llegando a casa con dolor en la espalda y en los ojos de tanto fijar la mirada en el punto de la aguja. Éramos 3 hermanos. Maristela, la mayor, 4 años más grande que yo. Augusto, el del medio, 2 años mayor que yo. Y yo, la más pequeña, que desde temprano aprendió a valerse por sí misma. Con los padres siempre fuera, era Maristela quien cuidaba de la casa y de nosotros. Con apenas 12 años ya sabía cocinar frijoles, planchar ropa y regañar cuando era necesario. Maristela era mi puerto seguro. Mientras Augusto crecía cada vez más rebelde y agresivo, ella era dulzura y protección. «Quédate cerca de mí, Moni», me decía usando el apodo que solo ella podía llamarme. «No dejaré que nadie te haga daño». Y por muchos años cumplió esa promesa. Nuestra rutina era siempre la misma. Desayuno rápido antes de que los padres salieran al trabajo. Escuela por la mañana, comida preparada por Maristela, generalmente arroz, frijoles y un huevo frito cuando la suerte sonreía. Tareas domésticas por la tarde y cena casi a la hora de dormir, cuando nuestros padres finalmente regresaban. Demasiado cansados para conversaciones o cariños. Los domingos, único día en que estábamos todos juntos, mi madre se levantaba temprano para hacer un guisadito con papas, o en fechas especiales, un pollo asado que debía durar toda la semana. Mi padre dormía hasta tarde. Después se sentaba en el único sillón de la casa para escuchar fútbol en la radio, con una cerveza en la mano y el cigarro en el cenicero. Mientras crecíamos, se hizo evidente que Augusto seguía un camino diferente. En la escuela, las quejas eran constantes, peleas en el recreo, respuestas maleducadas a las maestras, tareas nunca hechas. En casa, le contestaba a mi madre, azotaba puertas y tenía una mirada que me daba miedo, incluso cuando yo era demasiado pequeña para entender por qué. «El chamaco solo necesita disciplina», decía mi padre cuando mi madre se quejaba. «Déjamelo a mí que yo lo enderezco». Pero los cintarazos que Augusto recibía de vez en cuando solo parecían dejarlo más lleno de rabia, como una olla express a punto de explotar. Con Maristela mantenía una relación de odio silencioso. Ella era todo lo que él no era. Responsable, estudiosa, querida por maestros y vecinos. «Santita de palo», murmuraba cuando ella intentaba hacerlo seguir las reglas de la casa. A veces, cuando los adultos no estaban mirando, me pellizcaba el brazo con fuerza hasta hacerme llorar,
solo para ver a Maristela correr a defenderme y luego recibir la culpa por no cuidar bien de los hermanos. A medida que crecíamos, la situación solo empeoraba. A los 15 años, Augusto ya era conocido en la colonia como problema. Fumaba a escondidas con otros chavos de la calle, se saltaba las clases para quedarse en el parquecito tirando flojera, y las muchachas de la vecindad comenzaron a evitar pasar frente a nuestra casa. «Anda diciendo cosas asquerosas, mamá», contó la hija de doña Marlene una vez. «Dice lo que quería hacer con nosotras. Es repugnante». Mi madre, siempre exhausta, solo suspiraba. «Es la edad, ya pasará. Los hombres son así cuando están haciéndose adultos, tienen las hormonas». Pero Maristela sabía que no era solo la edad. Ella veía lo que los adultos, demasiado ocupados sobreviviendo, no podían o no querían ver. Veía cómo Augusto miraba a las chicas en la calle como si fueran pedazos de carne. Veía los gestos obscenos que hacía cuando creía que nadie lo estaba viendo. Y peor de todo, veía cómo empezaba a mirarme a mí, su propia hermana, con esos mismos ojos. «Si te pone un dedo encima, me lo cuentas de inmediato», me dijo un día, jalándome a un rincón de la cocina, lejos de oídos ajenos. «No importa lo que diga, no importa si te amenaza, vienes directo a mí, ¿entendiste?». Yo tenía apenas 11 años entonces, y no entendía completamente lo que ella quería decir, pero el miedo en sus ojos era real, y aquello quedó grabado en mi memoria como una alerta constante. Maristela era mis ojos cuando yo no podía ver el peligro, mis oídos cuando no podía oír las amenazas, mi escudo cuando no tenía fuerza para defenderme. Abandonó sus propios sueños para cuidar de mí y de la casa. Dejó de salir con sus amigas, de participar en el grupo de jóvenes de la iglesia, de ir a las fiestas que tanto le gustaban, todo para estar siempre presente, siempre vigilante. «Un día saldremos de aquí», me prometía en las noches que compartíamos la cama pequeña, nuestras cabezas juntas en la misma almohada. «Viviremos solo nosotras dos en un lugar bonito con flores en la ventana. Tú estudiarás, serás alguien en la vida. Trabajaré para darte todo lo que yo no tuve». Yo le creía con la fe ciega que solo los niños tienen. Imaginaba esa vida diferente mientras barría el suelo de la cocina o lavaba los calcetines de mi padre en el lavadero del patio. Un lugar donde no necesitaríamos cerrar la puerta del baño con miedo, donde pudiéramos reír alto sin ser reprendidas, donde Augusto y su mirada amenazadora no existieran. Pero el destino, mis queridos, tiene planes que nosotros no podemos prever. Y a veces, cuando pensamos que las cosas no pueden empeorar, descubrimos que el fondo del pozo tiene trampillas que llevan a lugares aún más oscuros. El año era 1968. Yo tenía 16 años, Maristela 20 y Augusto 18. México vivía bajo un gobierno autoritario, pero en nuestra casa vivíamos bajo otra dictadura menos hablada, pero igualmente brutal, la del miedo. Mis padres seguían trabajando de sol a sol, cada vez más encorvados por el peso de la vida. Maristela había conseguido un empleo en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Se levantaba aún más temprano ahora, pero seguía cuidando de todo y de todos. Augusto había sido expulsado de la escuela el año anterior, después de ser sorprendido golpeando a una compañera en el patio. Ahora pasaba los días vagando por la colonia, llegando a casa tarde en la noche, muchas veces apestando a tequila barato. Mi padre intentó colocarlo para trabajar en la metalúrgica, pero duró apenas 2 semanas antes de ser despedido por pelear con el supervisor. «Este chamaco va a acabar en la cárcel», refunfuñaba mi padre, sin saber que su profecía se cumpliría más pronto de lo que pensaba, pero no por los motivos que él creía. Fue en este escenario que ocurrió lo peor. Una tarde de marzo, Maristela regresaba del trabajo cuando un camión sin frenos invadió la banqueta en la avenida Reforma. Ella no tuvo oportunidad, murió al instante junto con otras 3 personas que esperaban en la parada. La noticia llegó como un puñetazo en el estómago. Recuerdo al policía parado en nuestra puerta, el sombrero en las manos, diciendo palabras que parecían venir de muy lejos. Recuerdo el grito de mi madre, un sonido que no parecía humano. Recuerdo a mi padre, por primera y única vez en la vida, cayendo de rodillas en el suelo de la sala,
el rostro entre las manos, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos, y recuerdo, con una claridad que me persigue hasta hoy, el rostro de Augusto. No había lágrimas, no había dolor aparente, solo una mirada distante, y en la comisura de los labios, algo que parecía casi una sonrisa. En aquel momento, sin entender completamente por qué, supe que mi mundo no solo se había derrumbado, sino que había sido completamente arrasado, sin posibilidad de reconstrucción. El escudo que me protegía se había roto para siempre, y ahora yo estaba expuesta, vulnerable, a merced de un peligro que habitaba mi propia casa. El velorio de Maristela fue breve. Pocos vecinos, algunos colegas de la tienda, ningún discurso elaborado, una vida entera de sacrificio y cuidado, reducida a unas pocas horas en un ataúd sencillo, algunas flores marchitas y un hoyo en la tierra del Panteón Dolores. Volvimos a casa sumidos en un silencio denso como niebla. Mi madre fue directo al cuarto, se tomó un calmante y no salió de allí por 2 días. Mi padre volvió al trabajo a la mañana siguiente. La vida sigue, las cuentas no esperan, dijo, los ojos enrojecidos pero secos, la voz entrecortada pero firme. Y yo me quedé sola en la casa con Augusto, el único sonido, el tic-tac del reloj de la cocina, marcando las horas hasta que mi pesadilla comenzara de verdad, porque sin Maristela para protegerme yo estaba completamente indefensa. Y Augusto lo sabía mejor que nadie. El luto tiene un olor propio, ¿sabes? Es una mezcla de flores marchitas, comida hecha por vecinos que nadie come, y ese olor pesado de cortinas cerradas por demasiado tiempo. Nuestra casa quedó impregnada de ese olor después de que Maristela se fue. Apenas 3 días después del entierro, mis padres volvieron a su rutina de trabajo, no por insensibilidad, entiéndanlo bien, sino por necesidad cruda. En aquella época no existía permiso por luto o acompañamiento psicológico. El dolor era un lujo que familias como la nuestra no podían permitirse. El arroz, los frijoles y las cuentas no esperaban a que las lágrimas se secaran. Mi madre salía para la fábrica de costura antes de que el sol naciera, los ojos hinchados, moviéndose como un fantasma por la casa. Mi padre, siempre callado, ahora se había sumergido en un silencio aún más profundo, como si las palabras hubieran muerto junto con su hija mayor. Me dejaban recados escritos en papelitos en la mesa de la cocina. Hay pan en la lata, calienta la sopa de ayer, cierra bien la puerta. Lo que no escribieron, lo que tal vez no podían admitir ni para sí mismos, era: cuídate de tu hermano. Augusto cambió después de la muerte de Maristela. No de repente, no como en las películas donde el villano de pronto muestra su verdadera cara. Fue gradual, como una enfermedad que se extiende lentamente por el cuerpo hasta dominarlo todo. Primero fueron las miradas largas, fijas, mientras yo lavaba los trastes o barría el suelo, asumiendo las tareas que antes eran de Maristela. Un tipo de mirada que me hacía sentir sucia sin saber por qué. Después vinieron los roces en el pasillo estrecho, las manos que tardaban demasiado tiempo cuando me pasaba alguna cosa, los comentarios ambiguos que me dejaban confundida y asqueada. «¿Te estás volviendo una mujercita, Simona?», decía, los ojos recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo. «Maristela ya no está aquí para protegerte. Ahora somos solo nosotros dos cuando los viejos salen a trabajar». Intentaba mantenerme lejos de él. Inventaba excusas para salir de casa. Pasaba horas en la biblioteca municipal, en casa de compañeras, incluso en la iglesia donde nunca fui religiosa. Pero no podía quedarme fuera para siempre. Y la noche siempre llegaba, trayendo la oscuridad y el miedo dentro de aquellas paredes delgadas de ladrillo. Un martes de abril, casi un mes después de perder a Maristela, llovía fuerte en Ciudad de México. De esas lluvias chilangueras que parecen querer lavar la ciudad entera, que hacen que las calles se vuelvan ríos. No pude ir a la escuela porque las calles de nuestra colonia estaban inundadas. Mis padres lograron salir al trabajo muy temprano, antes de lo peor de la tormenta, y yo me quedé sola en casa. O mejor dicho, sola con Augusto. Intenté encerrarme en el cuarto que antes compartía con Maristela, pero la cerradura estaba rota desde hacía meses. Me senté en la cama, un libro abierto en el regazo, los ojos fijos en la puerta,
los oídos atentos a cada crujido del piso. Él entró sin llamar alrededor de las 10 de la mañana. Estaba sobrio, lo que de alguna manera era aún más aterrador que cuando llegaba borracho a casa. «¿Qué onda, hermanita? ¿Tienes miedo de qué?», preguntó, recostándose en el marco de la puerta, bloqueando mi única salida. «Déjame en paz, Augusto. Estoy estudiando», respondí, intentando sonar firme. Pero la voz me traicionó, saliendo fina y temblorosa. Él se rió, un sonido que no tenía nada de alegría, solo malicia y algo más oscuro, más siniestro. «Siempre la estudiosa, ¿no? Igualita a Maristela, la santita de la familia». Dio un paso dentro del cuarto. «Pero Maristela ya no está aquí, ¿verdad? Ahora solo somos tú y yo». Lo que sucedió aquella mañana lluviosa, mis queridos que me ven, es algo que cargué en silencio por décadas. No entraré en detalles sórdidos. Algunos horrores son demasiado pesados incluso para ser puestos en palabras. Basta decir que aquel día, con 16 años, entendí lo que significa tener tu humanidad arrancada, tener tu cuerpo transformado en objeto, tener tu confianza en la familia, ese puerto seguro que debería ser sagrado, completamente destrozada. Cuando terminó, él simplemente se levantó, se acomodó la ropa y dijo en un tono casual que me heló hasta el alma: «Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer. Y si te creen, diré que tú quisiste, que estás dolida desde que Maristela murió. ¿A quién crees que van a creerle? ¿A mí o a la llorona de la familia?». Me quedé acostada en esa cama por horas después de que él salió, incapaz de moverme, de llorar, de gritar. Una parte de mí murió aquella mañana lluviosa de abril de 1968. La niña que soñaba con ser maestra, que guardaba recortes de revista con lugares que quería conocer, que aún creía que la vida podría ser buena incluso después de la pérdida de Maristela, esa niña se fue para siempre. En su lugar quedó una cáscara vacía, moviéndose por inercia, respirando porque el cuerpo insistía en seguir funcionando incluso cuando el alma imploraba rendirse. Cuando mis padres llegaron por la noche, empapados de la lluvia y cargando el peso de un día más de trabajo, no pude decir nada. Los miré sentados a la mesa de la cocina, comiendo en silencio los frijoles con chorizo que había preparado automáticamente, como un robot programado para fingir normalidad. Quería gritar, quería tirar los platos al suelo, quería agarrar a mi madre por los hombros y sacudirla hasta que viera el horror que se escondía detrás de la fachada de familia trabajadora. Pero las palabras no venían. Era como si Augusto me hubiera arrancado la voz junto con todo lo demás que me quitó. «¿Está todo bien, hija? ¿Estás tan callada?», preguntó mi madre, los ojos aún hinchados de llorar por Maristela, sin energía para realmente ver lo que estaba pasando bajo su propio techo. «Solo cansada», respondí. La primera de muchas mentiras que contaría en los días siguientes. Los días se convirtieron en semanas, y la pesadilla se repitió. No con la misma intensidad de aquella primera vez. Era como si Augusto estuviera probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar sin levantar sospechas. A veces eran solo palabras susurradas cuando pasaba por mi lado en el pasillo. Otras veces, toques accidentales que me hacían encogerme como un animal herido. Adelgacé, mi cabello comenzó a caerse. Dejé de ir a la escuela alegando dolores de cabeza que no eran totalmente mentira. Mi cabeza realmente dolía, al igual que todo el resto de mi ser. «Debe ser la tristeza por su hermana», decían los adultos, atribuyendo mi marchitamiento a un luto que, aunque real, era solo parte de la historia. «El tiempo lo cura todo», repetían como un mantra vacío que no significaba nada para quien vivía un infierno diario. En junio, casi 3 meses después de la muerte de Maristela, lo impensable sucedió nuevamente. Mis padres habían salido a trabajar como siempre. Era un sábado, pero la fábrica donde trabajaba mi madre tenía entrega atrasada, y mi padre hacía horas extras siempre que podía. Augusto entró a mi cuarto temprano en la mañana. Estaba borracho, los ojos rojos, el aliento agrio de tequila. No voy a describir lo que pasó, pero esta vez fue peor, mucho peor. La bebida había derribado cualquier barrera que aún pudiera existir, cualquier vestigio de conciencia o límite. Cuando terminó, yo estaba sangrando, no solo emocionalmente, sino
literalmente sangrando. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Y por primera vez desde el inicio de aquella pesadilla, lloré. No lágrimas silenciosas de desesperación contenida, sino sollozos violentos que sacudían mi cuerpo ya tan maltratado. «¡Cállate!», gritó, dando una bofetada en mi rostro que hizo zumbar mi oído. «¿Quieres que los vecinos te escuchen? ¿Quieres que todo mundo sepa lo que andas haciendo? Como si yo tuviera alguna elección, alguna participación en aquel horror. Voy a contarlo todo», hablé. La voz ronca, un hilillo de sangre corriendo del labio partido. «Voy a contárselo a papá y a mamá lo que has hecho». Él se rió, aquella risa que me perseguiría por décadas en las pesadillas. «¿Crees que te van a creer? A la hija problemática que no sale del cuarto, que dejó la escuela, contra el hijo que está buscando trabajo, que ayuda en los gastos de la casa». Era verdad que él había empezado a traer algo de dinero a casa, de trabajos esporádicos como cargador en el mercado, pequeñas cantidades que compraban el silencio y la ceguera de mis padres. «Además», continuó, inclinándose tan cerca que pude sentir su aliento podrido, «si abres la boca, voy a hacer algo peor, mucho peor. Y no solo contigo». La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. No necesitó elaborar. Entendí perfectamente lo que quería decir. Mis padres, ya destruidos por la pérdida de una hija, ahora viejos para empezar de nuevo y jóvenes para rendirse, serían los próximos blancos de su crueldad. Cuando salió del cuarto, me encerré en el baño. El agua de la regadera, aunque fría en aquel invierno chilango, no lograba limpiarme. Restregué la piel hasta que quedó roja, pero la sensación de suciedad permanecía, tan profunda que ningún jabón podría alcanzarla. Aquella noche no preparé la cena, no salí del cuarto. Acostada en la cama que antes compartía con Maristela, mirando el techo manchado de humedad, tomé una decisión. Si nadie me creería, si no tenía a dónde huir, si no podía protegerme ni a mí misma, entonces quizás la única salida fuera no estar más aquí. Las pastillas para dormir de mi madre estaban guardadas en el cajón del tocador junto a su cama. Eran fuertes, recetadas por el médico de la fábrica cuando ella ya no podía dormir después de la muerte de Maristela. Bastaría esperar a que todos durmieran y tomar el frasco. Sería rápido, sería fácil, sería el fin de la pesadilla. Con ese plan sombrío en la cabeza, me dormí, demasiado exhausta incluso para llorar. Me desperté horas después con el ruido de la puerta de entrada abriéndose. Mi padre llegando del trabajo. Ya era noche. El cuarto estaba en la más completa oscuridad. Me levanté con dificultad, el cuerpo adolorido protestando con cada movimiento. Necesitaba ir al baño. No podía esperar más. Me arrastré por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero un gemido de dolor escapó cuando apoyé el peso en la pierna lastimada. Fue en ese preciso momento que Augusto apareció en la puerta de su cuarto, bloqueando mi camino. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, la voz arrastrada indicando que había bebido más desde la mañana. «Al baño», respondí, los ojos fijos en el suelo, incapaz de mirarlo. «No le vas a contar nada al viejo, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dije?». Antes de que pudiera responder, me agarró del brazo con fuerza, las uñas clavándose en mi piel, y entonces hizo lo impensable. Me empujó contra la pared y comenzó a atacarme allí mismo, en el pasillo de nuestra casa, con mi padre a pocos metros de distancia en la cocina. La desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Luché, me debatí, y cuando su mano cubrió mi boca para ahogar mis gritos, mordí con toda la fuerza que tenía. El sabor metálico de sangre llenó mi boca cuando mis dientes atravesaron la carne de su palma. Augusto aulló de dolor y me dio un puñetazo en el estómago que sacó todo el aire de mis pulmones. Caí de rodillas, ahogándome, intentando respirar, mientras él levantaba el puño para otro golpe. Fue cuando ocurrió el milagro. Un milagro terrible, doloroso, pero aún así una salvación. Mi padre, atraído por los ruidos de la pelea, apareció en el pasillo. Por un instante quedó paralizado ante la escena frente a él. Su hijo mayor, con el puño levantado, sangre corriendo de la mano, de pie sobre su hija menor caída en el suelo, el rostro hinchado, sangre y lágrimas mezcladas. «¿Qué chingados está pasando aquí?», tronó.
la voz más alta que jamás oí salir de aquel hombre siempre contenido. Augusto se giró, sorprendido, momentáneamente desorientado por la interrupción. Fue suficiente para que yo encontrara mi voz, para que las palabras atrapadas por meses finalmente rompieran la barrera del miedo. Me lastimó, papá, logré decir entre sollozos. Desde que Maristela murió, me ha estado lastimando. El rostro de mi padre cambió. No de una vez, sino poco a poco, como hielo derritiéndose para revelar algo más profundo, más primitivo por debajo. Sus ojos, siempre cansados, se agrandaron con una comprensión horrible. ¿Cómo que lastimando?, preguntó. La voz ahora baja, peligrosa. Antes de que pudiera responder, Augusto intervino. La mentira fluyendo fácil como siempre. Está loca, papá, inventando cosas desde que Maristela murió. Yo solo estaba tratando de hacer que dejara de gritar. Estaba molestando a todos con su lloriqueo. Mi padre lo miró, luego a mí, la duda clara en su rostro. Por un momento terrible pensé que le creería al hijo, como siempre creyó, que yo sería abandonada nuevamente a merced de aquel monstruo que llamábamos familia. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mi padre dio un paso adelante y con una calma aterradora dijo: «¡Quítale la ropa!». Augusto parpadeó confundido. «¿Qué? ¿Me oíste? Si ella está mintiendo, entonces quítale la ropa. Muéstrame que no hay nada malo, que no tiene marcas, que no tiene golpes». El pánico se apoderó de mí. «No, papá, por favor». Pero mi padre levantó la mano pidiendo silencio, los ojos nunca dejando los de Augusto. «Si no hiciste nada, hijo, entonces no hay problema en mostrar que ella está inventando, ¿no? Que no tiene marcas, que no tiene moretones». Fue en ese momento que vi algo que nunca había visto antes en el rostro de Augusto. Miedo, puro y genuino miedo. «Esto es ridículo», intentó, retrocediendo un paso. «No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones de una desequilibrada». Se giró para salir, pero mi padre fue más rápido. Con una agilidad sorprendente para un hombre de casi 50 años, agarró a Augusto por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared, el antebrazo presionando su garganta. «¿Qué le hiciste?», gruñó, la voz irreconocible de rabia. «¿Qué le hiciste a tu hermana?». Lo que siguió aquella noche fue como una tormenta que finalmente estalla tras meses de cielo pesado y sofocante. Augusto, presionado contra la pared por el brazo de mi padre, intentó negar una vez más, pero había algo en la expresión de mi padre, algo primitivo e incontrolable que hizo que el miedo finalmente apareciera en los ojos de mi hermano. «No hice nada que ella no quisiera», intentó, la voz estrangulada por la presión en el cuello. Y aquellas palabras, aquel intento final de invertir la situación, de transformarme de víctima en culpable, fueron la chispa. Mi padre, que nunca mostraba emociones intensas, que tragaba frustraciones con café negro y soportaba humillaciones diarias en la fábrica sin una palabra de protesta, explotó. El primer golpe alcanzó a Augusto en la barbilla, el segundo en el estómago. Cuando mi hermano cayó de rodillas, sorprendido, demasiado aturdido para reaccionar, mi padre continuó, una furia ciega apoderándose de él. Observé aquella escena paralizada, recargada en la pared. Una parte de mí horrorizada por la violencia, otra parte, que no me enorgullece admitir, sintiendo un terrible alivio al ver a mi verdugo finalmente probando un poco del terror que me hizo sentir. Fue mi madre quien interrumpió. Llegó del trabajo en medio de aquel caos, dejó caer la bolsa al suelo y gritó como nunca la había oído gritar. «¡Paren! ¡Por el amor de Dios! ¡Paren!». El tiempo pareció congelarse. Mi padre, jadeante, dio un paso atrás, las manos ensangrentadas. Augusto en el suelo, el rostro deformado por los golpes, escupiendo sangre sobre el piso gastado. Yo, aún recargada en la pared, abrazando mi propio cuerpo como si pudiera protegerme del horror de aquella escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi madre, el shock dando paso a la confusión en su rostro exhausto. Mi padre se volvió hacia ella, la respiración aún irregular, y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. «Abusó de nuestra hija». El silencio que siguió fue denso como niebla. Vi el rostro de mi madre pasar por 1000 emociones en segundos. Incredulidad, horror, negación
y finalmente una comprensión devastadora cuando sus ojos se posaron en mí, viéndome realmente por primera vez en meses. «Simona», llamó, la voz casi un susurro. «¿Es verdad?». No pude responder con palabras, solo sentí las lágrimas corriendo libremente por mi rostro marcado por los golpes de Augusto. Y entonces, como si aquel pequeño movimiento hubiera roto una presa, las palabras vinieron en torrente. Conté todo allí mismo, en el pasillo estrecho de nuestra casa, mientras Augusto permanecía caído en el suelo y mis padres escuchaban horrorizados. No omití nada. Hablé de la primera vez, justo después de la muerte de Maristela, de las amenazas, del miedo constante, de los dolores, del sangrado de aquella mañana. Hablé hasta que mi voz falló, hasta que no quedó nada más por decir, excepto un último susurro. Quería morir. Mi madre dio un paso hacia mí, los brazos extendidos, pero se detuvo insegura. ¿Cómo consolar lo inconsolable? ¿Cómo reparar lo irreparable? Su rostro, ya marcado por el luto de una hija, ahora se retorcía con el dolor de saber que había fallado en proteger a la otra. «¿Por qué no nos lo contaste antes?», preguntó, la voz entrecortada. «Él dijo que ustedes no me creerían», respondí, los ojos bajos. Y yo también lo pensaba. Aquellas palabras golpearon a mis padres como un golpe físico, la verdad dolorosa detrás de ellas, que yo no confiaba en ellos lo suficiente para buscar protección, que la distancia que años de trabajo duro y ausencia habían creado era demasiado grande para superar incluso ante el peor de los horrores. Fue mi padre quien tomó la decisión, con una calma aterradora que contrastaba con la furia de minutos antes. Se volvió hacia mi madre y dijo: «Lleva a Simona al hospital ahora». «¿Y él?», preguntó mi madre, mirando a Augusto, que ahora intentaba levantarse apoyándose en la pared. «Yo me encargo de él», respondió mi padre, y había algo en su voz que no dejaba dudas sobre lo que aquello significaba. Mi madre dudó solo un segundo antes de asentir. Se acercó a mí con cuidado, como si yo fuera un animal herido que podría huir ante cualquier movimiento brusco. «Ven, hija, vamos a cuidarte». El Hospital General de México quedaba a casi 1 hora en camión desde nuestra casa, pero aquella noche tomamos un taxi, un lujo impensable para nuestra familia, pagado con el dinero que mi madre guardaba escondido en una lata de café para emergencias. ¿Y qué emergencia podía ser mayor que aquella? La sala de urgencias estaba llena, como siempre. Gente con fiebres, cortes, huesos rotos, todos esperando atención con la resignación típica de los pobres que saben que su tiempo vale menos que el de otros. Pero cuando mi madre explicó en susurros a la enfermera lo que había pasado, fuimos llevadas inmediatamente a una sala en la parte trasera. La doctora que me atendió era joven, tal vez recién graduada, con ojos amables y manos cuidadosas. Me examinó con una delicadeza que hizo que las lágrimas volvieran, no de dolor, sino de alivio por ser tratada como algo frágil y valioso después de tanto tiempo siendo apenas un objeto. «Va a necesitar quedarse internada», dijo la doctora a mi madre después del examen. «Hay laceraciones internas que necesitan ser tratadas, posible infección, deshidratación, desnutrición». La mirada acusatoria no fue dicha, pero estaba allí, implícita. «¿Cómo no viste que esto estaba pasando? ¿Cómo permitiste que tu hija llegara a este estado?». Mi madre solo la sintió, los hombros encorvados bajo el peso de la culpa que cargaría por el resto de su vida. Fui internada aquella misma noche. Un cuarto colectivo compartido con otras 3 mujeres, todas mayores que yo, todas con sus propias historias de dolor que no compartían, pero que reconocí en las miradas que intercambiamos. Mi madre se quedó a mi lado, sentada en una silla incómoda, sosteniendo mi mano mientras yo recibía suero y antibióticos. No conversamos mucho. Lo que había para decir ya estaba dicho, y las palabras parecían pequeñas, inadecuadas ante el abismo que se abría entre el antes y el después de aquella noche. En algún momento me dormí, demasiado exhausta para seguir despierta, el cuerpo finalmente rindiéndose al peso de los últimos meses. Cuando desperté, horas después, mi madre seguía ahí, los ojos rojos de quien no durmió, el rostro marcado por un envejecimiento que parecía haber ocurrido de la noche a la mañana. «¿Dónde está papá?», pregunté. La voz ronca. Ella dudó,
mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera oír antes de responder. Fue a la delegación, llevó a Augusto. Una ola de pánico me invadió. ¿Lo contó en la policía? Mi madre asintió lentamente. Tu padre dijo que esta vez no iba a dejarlo pasar, que ya había perdido una hija y no iba a perder otra. El miedo me dominó nuevamente. No de Augusto ahora, sino de lo que vendría después, de la vergüenza pública, de las miradas, de los murmullos de los vecinos, del estigma que cargaría para siempre. En 1968, en México, una muchacha que pasaba por esto no era vista como víctima, sino como manchada, estropeada. Un secreto vergonzoso a ser escondido. Todo el mundo va a saber, murmuré, las lágrimas volviendo. Todo el mundo va a mirarme diferente. Que miren, respondió mi madre, una dureza inusual en su voz suave. Quien deba avergonzarse es él, no tú. Fueron palabras sorprendentes viniendo de ella, siempre tan preocupada por las apariencias, siempre tan atenta a lo que los demás pensarían. En aquel momento vislumbré una fuerza que no sabía que ella poseía, una furia materna que había permanecido dormida por demasiado tiempo. Pasé una semana en el hospital. Los médicos hablaban en términos técnicos sobre mis condiciones, palabras que yo no entendía totalmente, pero cuyo significado captaba por el tono de sus voces, por las miradas intercambiadas cuando creían que no estaba prestando atención. Mientras tanto, un huracán se formaba afuera. Mi padre presentó denuncia formal contra Augusto, que fue detenido inicialmente y después transferido a la correccional de menores. Él aún tenía 18 años, técnicamente un menor de edad por los estándares de la época. La noticia se esparció por la colonia como fuego en paja seca. Los vecinos, antes indiferentes a nuestro drama familiar, ahora discutían abiertamente el caso. Algunos apoyaban, otros dudaban. Debe haber provocado. Estas chavas de hoy. En mis tiempos esto no pasaba. Lo peor vino cuando un comandante apareció en el hospital para tomar mi declaración. Un hombre de mediana edad, bigote espeso, oliendo a cigarro y loción barata. Sus preguntas fueron directas, brutales, sin ninguna sensibilidad hacia una adolescente traumatizada. ¿Resististe? ¿Gritaste pidiendo ayuda? ¿Habías bebido algo? ¿Qué estabas usando? Cada pregunta era una nueva puñalada, insinuando que de alguna forma yo tenía participación en aquel horror, que podría haberlo evitado si hubiera hecho algo diferente. Mi madre, sentada a mi lado, se ponía cada vez más tensa, hasta que finalmente explotó. Basta. Ella es la víctima aquí. Tenía 16 años y él es su hermano. El comandante la miró con aquella condescendencia que los hombres de autoridad reservan para mujeres emotivas y respondió: Señora, solo estoy siguiendo el protocolo. Necesitamos verificar todos los ángulos antes de proceder con acusaciones tan serias. Acusaciones serias. Como si yo estuviera inventando todo, como si los cortes y moretones en mi cuerpo fueran imaginación, como si las lágrimas que no paraban de caer fueran un truco para llamar la atención. Fue en aquel momento, bajo la mirada dudosa de aquel hombre que debería protegerme, que tomé una decisión. No dejaría que Augusto escapara. No permitiría que aquella historia fuera sofocada, olvidada, transformada en apenas un secreto familiar más a ser enterrado junto con tantos otros. Me senté más erguida en la cama del hospital, ignorando el dolor que el movimiento causó, y comencé a hablar con detalles, con precisión, con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. Describí cada incidente, cada amenaza, cada humillación. Hablé sin llorar, sin dudar, mirando directamente a los ojos de aquel hombre que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando terminé, el cuarto estaba sumido en un silencio sepulcral. El comandante, visiblemente incómodo, guardó su libreta de notas y se levantó. Bien, creo que tenemos suficiente por ahora, dijo, evitando mi mirada. Nos pondremos en contacto si necesitamos más información. Después de que se fue, mi madre sostuvo mi mano con fuerza. Estoy orgullosa de ti, dijo, la voz entrecortada. Más orgullosa de lo que jamás estuve de cualquier persona en esta vida. Fueron palabras que guardé como un tesoro en los años difíciles que vendrían, un faro en la oscuridad cuando todo lo demás parecía perdido. Al 10º día después de aquella noche fatal, recibí el alta del hospital.
Volví a casa apoyada en el brazo de mi madre. El cuerpo aún dolía, el alma aún más. La casa parecía diferente, más pequeña, más sombría. O quizás era yo quien había cambiado, crecido de maneras que ninguna adolescente debería crecer. Augusto no estaba allí, claro. Había sido transferido a un centro de detención juvenil mientras el caso era investigado. Mi padre pasaba más tiempo en casa ahora. Había reducido las horas extra. Estaba siempre cerca, como si intentara compensar años de ausencia con una presencia constante que a veces sofocaba. El cuarto que compartía con Maristela ahora era solo mío, pero los fantasmas de ella y de lo que pasó allí permanecían. En las primeras noches no conseguí dormir en aquella cama. Armé un colchón improvisado en la sala y me quedé allí, bajo la mirada preocupada de mis padres, que no insistieron, entendiendo sin que yo necesitara explicar. La escuela era otro problema. Todos sabían, o creían que sabían. Las miradas, los cuchicheos cuando pasaba, incluso algunos maestros que me trataban con una mezcla incómoda de lástima y desconfianza. Aguanté 2 semanas antes de desistir completamente. No tenía fuerzas para enfrentar aquello, no todavía. En casa, el silencio reinaba. Intentábamos establecer una nueva rutina, fingir normalidad donde no podía existir normalidad. Mis padres caminaban como sobre cascarones de huevo a mi alrededor, midiendo palabras, evitando cualquier mención a lo que había pasado o a lo que vendría después. El caso judicial se arrastraba. Por ser menor de edad, Augusto recibió un tratamiento diferenciado. Hubo audiencias preliminares, declaraciones de especialistas, evaluaciones psicológicas. Cada etapa era una nueva tortura, obligándome a revivir el trauma, a enfrentar miradas de duda, a oír términos técnicos que intentaban categorizar algo que iba más allá de cualquier categoría. El peor momento fue cuando tuve que encararlo en una sala de audiencia. Estaba diferente, más delgado, con el uniforme de la institución, los ojos bajos. Por un momento fugaz casi sentí pena. Casi, hasta que levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. No había arrepentimiento allí, solo rabia fría y calculista. La misma rabia que vi tantas veces antes, ahora apenas mejor contenida. El juez, un hombre anciano con aire paternal, hizo preguntas que hacían eco a las del comandante, solo en tono más suave. Respondí mecánicamente, como si hablara de otra persona, de otra vida. Cuando terminó, me miró con lo que parecía ser genuina compasión y dijo algo que llevo conmigo hasta hoy. Lo que te pasó no define quién eres. Recuerda eso en los días difíciles. Palabras simples, tal vez hasta cliché, pero que plantaron una semilla que tardaría años en florecer. La idea de que yo no era solo una víctima, que había más en mí que el dolor que cargaba. Augusto fue considerado culpable, pero por ser menor de edad recibió una sentencia que hoy me parece absurdamente leve. Internación en institución correccional hasta cumplir 21 años, con acompañamiento psicológico obligatorio. 3 años por destruir una vida. 3 años por crímenes que, cometidos hoy, resultarían en décadas de prisión. Cuando salimos del tribunal aquel día gris de octubre de 1968, una reportera de un periódico local intentó abordarme. Mi padre la alejó con un gesto brusco, protegiéndome de los flashes y las preguntas invasivas, pero oí lo suficiente para entender que para el mundo de afuera yo era apenas un caso triste más, una estadística más, una historia para vender periódicos y después ser olvidada. Excepto que yo no sería olvidada ni olvidaría. El camino que se abría ante mí era largo y tortuoso, lleno de obstáculos que ni siquiera podía imaginar. Pero en aquel momento, exhausta y aún quebrada, hice una promesa silenciosa a mí misma. Sobreviviría. No apenas existiría, arrastrándome por los días como un fantasma de quien fui, sino que viviría plenamente, intensamente, a pesar de todo y de todos. Era una promesa ambiciosa para una muchacha de 16 años que apenas conseguía mirar su propio reflejo en el espejo sin llorar. Pero fue esa promesa, ese pequeño fuego de determinación, lo que me mantuvo respirando en los años sombríos que estaban por venir. Existe una técnica japonesa llamada kintsugi,
donde piezas de cerámica rotas son reparadas con oro, haciendo que las cicatrices formen parte de la belleza del objeto. Durante mucho tiempo creí que eso era imposible para personas, que una vez rota, el alma humana quedaría siempre con grietas feas y visibles. Aprendí con el tiempo que estaba equivocada. Los meses que siguieron al juicio fueron una pesadilla silenciosa. Nuestra casa, antes apenas un lugar de paso para personas demasiado ocupadas intentando sobrevivir, ahora era una prisión de memorias. Cada rincón, cada pasillo, cada sombra parecía guardar un eco de lo que había pasado allí. Mis padres intentaban compensar años de ausencia con una presencia sofocante. Mi madre renunció a la fábrica de costura, consiguiendo trabajo como empleada doméstica para poder tener horarios más flexibles y estar en casa cuando yo estuviera. Mi padre redujo las horas extra, volvía más temprano, pasaba los domingos intentando arreglar cosas que no necesitaban arreglo, como si pudiera reparar nuestra familia quebrada con martillo y clavos. El invierno de 1969 fue particularmente riguroso en Ciudad de México. El viento helado cortaba como navaja. La lluvia fría transformaba las calles sin pavimentar en lodazales intransitables. O quizá solo parecía más frío porque yo estaba congelada por dentro, incapaz de sentir cualquier calor, cualquier consuelo. Dejé completamente de ir a la escuela. Las miradas, los cuchicheos en los pasillos, los mensajes anónimos dejados en mi mesa. Mentirosa, destruiste a la familia, eran más de lo que podía soportar. Los maestros intentaron intervenir, pero ¿cómo enfrentar algo tan insidioso, tan arraigado en la cultura que castigaba a las víctimas en vez de a los agresores? Durante meses apenas salí del cuarto. Leía los mismos libros repetidamente. Dibujaba patrones sin sentido en cuadernos viejos. Escuchaba la radio en volumen bajo para no molestar a nadie. Mi madre traía las comidas a la cama, como si estuviera enferma, y de cierta forma lo estaba. Una enfermedad del alma que ningún remedio podía curar. El punto de inflexión vino en un día inesperado, de una forma que nunca podría haber previsto. Era marzo de 1970, casi 2 años después de aquel abril que destruyó mi vida. Acababa de cumplir 18 años, mayoría de edad que pasó sin celebración, apenas un día más en el calendario de una existencia en suspenso. Estaba sentada en el balcón trasero, mirando a la nada, cuando escuché un maullido débil viniendo de la barda del vecino. Allí, flaco y empapado por la lluvia que cayera la noche anterior, estaba un gato negro, demasiado pequeño para ser adulto, demasiado grande para ser cachorro, un ojo cerrado por alguna infección, el pelo enmarañado, las costillas visibles bajo la piel. Una criatura tan quebrada como yo. Sin pensar mucho, extendí la mano. Él retrocedió inicialmente, desconfiado, también como yo. Pero el hambre o el frío fueron más fuertes que el miedo. Y tras algunos minutos de paciencia inmóvil de mi parte, se acercó, oliendo mis dedos cautelosamente, antes de permitir un breve toque. Busqué restos de comida en la cocina. Puse agua en un plato. Observé a distancia mientras él devoraba todo con la voracidad de los verdaderamente desesperados. Cuando terminó, me miró con aquel único ojo sano, y algo en aquella mirada me llegó profundamente. El reconocimiento de un sobreviviente hacia otro. «Puedes quedarte, ¿sabes?», le dije. La voz ronca de poco uso. «Nadie va a lastimarte aquí». No esperaba que entendiera, claro. Eran palabras más para mí misma que para él. Una afirmación, una promesa, tal vez hasta una oración. Lo llamé Negrito. Nada original, lo sé. Pero en aquella época, originalidad no era mi prioridad. Sobrevivencia lo era. Y de alguna forma inexplicable, cuidar de aquel gato maltratado me dio un propósito que no tenía desde hacía mucho tiempo. Mis padres, inicialmente reticentes, «Otra boca para alimentar», refunfuñó mi padre. Pronto percibieron el cambio sutil en mí. Comencé a levantarme más temprano para alimentarlo. Salí hasta la farmacia para comprar medicina para su ojo infectado. Improvisé una camita con cajas de cartón y retazos de cobijas viejas. Pequeños gestos, acciones mínimas que para otra persona serían triviales,
pero que para mí representaban montañas escaladas, batallas ganadas contra el miedo paralizante que se había convertido en mi único compañero. Negrito mejoró poco a poco. El ojo infectado nunca se abrió completamente, dejándolo con una apariencia permanentemente desconfiada, como si guiñara a un mundo que no merecía confianza total. El pelo creció brillante, las costillas desaparecieron bajo una capa saludable de carne. En pocos meses se transformó en un gato bonito, aunque marcado por cicatrices visibles e invisibles, un poco como yo comenzaba a hacer, aunque de forma mucho más lenta y dolorosa. En el segundo semestre de 1970, tomé una decisión que sorprendió a mis padres. Volvería a estudiar. No en la misma escuela, las memorias eran demasiado pesadas, las miradas demasiado afiladas, sino en un curso nocturno para adultos del otro lado de la ciudad. ¿Estás segura, hija?, preguntó mi madre, preocupación y esperanza mezcladas en su voz. No necesitas apresurarte. Estoy segura, mamá, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. No puedo quedarme quieta para siempre. El primer día fue una prueba de valor como pocas. Tomar el camión sola, caminar 3 cuadras hasta el edificio de la escuela, sentarme en un salón lleno de extraños. Cada paso era una pequeña victoria contra el miedo que aún vivía en mí, un animal adormecido que podría despertar en cualquier momento. El grupo era diverso. Adultos mayores que nunca tuvieron oportunidad de estudiar, jóvenes trabajadores intentando mejorar de vida, algunas muchachas como yo, que por varias razones habían interrumpido los estudios. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie me miró con aquella mezcla de lástima y mórbida curiosidad que me había expulsado de la escuela anterior. Éramos todos apenas personas intentando recuperar algo perdido. La maestra de español, doña Clelia, fue la primera en notar algo en mí más allá de la muchacha callada, sentada al fondo del salón. Después de leer una redacción que escribí sobre esperanza, me llamó después de clase. «Escribes muy bien, Simona», dijo, los lentes gruesos ampliando ojos amables. «No tengo un don», me sonrojé, desacostumbrada a elogios, desconfiada de cualquier atención especial. «Gracias», murmuré, los ojos fijos en el suelo. «Estamos organizando un periódico estudiantil», continuó. «Solo una hoja mimeografiada, nada muy sofisticado. Me gustaría que escribieras algo para la primera edición». Mi instinto fue rechazar inmediatamente, exponer mis pensamientos, mis palabras, para que otros leyeran y juzgaran. La idea era aterradora. Pero algo en la expresión de ella, una confianza que no veía dirigida a mí desde hace tanto tiempo, me hizo dudar. «¿Puedo pensarlo?», pregunté finalmente. «Claro», sonrió, «pero no pienses demasiado. A veces las mejores palabras son las que salen directo del corazón, sin muchos filtros». Pasé la semana entera garabateando y rompiendo papeles, comenzando y recomenzando, intentando encontrar palabras que no revelaran demasiado, pero que tampoco fueran vacías. En la víspera del plazo, sentada en el balcón trasero con Negrito en el regazo, tuve una epifanía. No necesitaba contar mi historia específica para hablar sobre dolor, sobre superación, sobre recomienzos. Escribí un texto llamado Cicatrices, hablando sobre cómo las heridas que cargamos pueden transformarse en marcas de resistencia, en testigos silenciosos de nuestra capacidad de continuar. No mencioné abuso, no hablé de traumas específicos, usé metáforas. Hablé de árboles que sobreviven a tempestades, de casas reconstruidas tras incendios, de huesos que se quiebran y se consolidan más fuertes en la fisura. Cuando se lo entregué a doña Clelia, estaba temblando. Parte de mí esperaba rechazo. Otra parte temía aceptación, ambas igualmente aterradoras. 2 semanas después mi texto estaba allí, ocupando casi la mitad de la hoja mimeografiada en tinta morada que olía a alcohol. Mi nombre debajo, pequeño pero legible, Simona Álvarez. La primera vez que mi nombre aparecía en algo positivo, algo creado en vez de destruido. Los compañeros comentaron, algunos maestros me felicitaron. Una señora de casi 60 años que frecuentaba el curso para realizar el sueño aplazado de ser alfabetizada, pidió que yo leyera el texto en voz alta para ella, ya que aún luchaba con las palabras escritas. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos cansados. «Niña»,
dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas, callosas por décadas de trabajo doméstico. Dijiste lo que mucha gente siente, pero no sabe expresar. Aquel momento tan simple, tan sin pretensiones, plantó una semilla que tardaría años en florecer completamente, pero que comenzó a germinar allí mismo. La idea de que mis palabras podrían tocar a otras personas, que mi dolor transformado en arte podría encontrar eco en corazones desconocidos. El periódico estudiantil se volvió un proyecto mensual. Me convertí en colaboradora regular, después editora, finalmente alma del pequeño periódico que circulaba no solo en la escuela, sino en otras unidades del curso nocturno para adultos por la ciudad. Escribir se convirtió en mi refugio, mi terapia, mi forma de procesar todo lo que había ocurrido y continuaba ocurriendo dentro y fuera de mí. En 1972 me gradué del curso. La ceremonia fue modesta. Un auditorio prestado, certificados impresos en papel simple, un pastel compartido. Mis padres estaban allí, orgullosos pero aún cargando aquella sombra de culpa que nunca los abandonaría completamente. Negrito esperaba en casa, probablemente durmiendo en mi cama, como hacía siempre que yo salía. A los 20 años me vi ante posibilidades que antes parecían impensables. México vivía el llamado milagro económico, un crecimiento artificial que no llegaba a las clases más bajas, pero que al menos creaba una ilusión de progreso, de oportunidades. Conseguí un empleo como recepcionista en una pequeña editorial que publicaba libros didácticos. El salario era mínimo, las condiciones lejos de ideales, pero estar rodeada de libros, de palabras, de personas que vivían de crear y editar textos, era como encontrar una tribu que no sabía que existía. En los tiempos libres seguía escribiendo, poemas, cuentos cortos, reflexiones, la mayoría guardados en cuadernos que solo yo leía, algunos compartidos con doña Clelia, que se había convertido en mentora y amiga. Fue ella quien me animó a intentar publicar en pequeños periódicos de barrio, en revistas de aficionados, en antologías de nuevos autores. Tu voz necesita ser oída, decía, no solo por ti misma, sino por todas aquellas que no pueden o no consiguen hablar. Tuve mi primer texto publicado en un periódico de verdad en 1973. Una crónica sobre la vida en la periferia de Ciudad de México, las pequeñas alegrías y tristezas de lo cotidiano, la resistencia silenciosa de mujeres que cargaban familias enteras a sus espaldas. Recibí 50 pesos por aquel texto, una cantidad ridícula incluso para la época, pero que representó algo mucho mayor. Reconocimiento, validación, la sensación de que mi voz importaba más allá del pequeño círculo que me conocía. Fue en esa época que tomé otra decisión importante: buscar terapia. No era común en la época, especialmente en familias de clase baja como la mía. Los psicólogos eran vistos como un lujo de ricos o cosa para locos de manicomio. Pero algo dentro de mí sabía que necesitaba ayuda profesional para procesar el trauma que aún cargaba, que aún se manifestaba en pesadillas, en sobresaltos cuando alguien se acercaba por detrás, en relaciones que ni siquiera conseguía imaginar tener. Encontré una psicóloga que atendía a precios accesibles en un centro comunitario mantenido por una iglesia progresista. Doña Marta, una señora de mediana edad con voz suave y ojos que parecían ver más allá de la superficie. En las primeras sesiones apenas podía hablar. Me sentaba en la silla, miraba mis manos, murmuraba respuestas monosilábicas a sus preguntas amables. No tengas prisa, me decía. Estamos construyendo confianza y eso lleva tiempo. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Primero en gotitas vacilantes, después en pequeños chorros, eventualmente en torrentes que me dejaban exhausta pero extrañamente ligera, como si cada sesión removiera un pequeño peso de mis hombros encorvados. Lo que te pasó fue terrible, me dijo en una sesión particularmente difícil, cuando finalmente pude detallar los abusos sin derrumbarme completamente. Pero no es quien eres. Es algo que te ocurrió, no algo que te define. Palabras simples, casi clichés terapéuticos, pero que resonaron profundamente. La idea de que yo era más que mi trauma, que mi identidad no necesitaba construirse exclusivamente alrededor de aquel dolor, fue revolucionaria para una joven que por años se vio apenas como la muchacha abusada por el hermano.
El proceso no fue lineal, ni rápido, ni fácil. Había días en que parecía retroceder completamente, días en que el miedo y la rabia me dominaban de nuevo, días en que me cuestionaba si valía la pena seguir luchando. Negrito, ya un gato adulto de mirada sabia, parecía sentir esos momentos. En esos días no se apartaba de mi lado, su ronroneo constante como un ancla manteniéndome atada a la realidad cuando todo lo demás parecía disolverse. En 1974, mi padre sufrió un infarto. No fue fatal, pero sirvió como advertencia de que los años de trabajo extenuante en la metalúrgica, el peso de la culpa, el estrés constante, habían cobrado su precio. Fue forzado a jubilarse por invalidez, con una pensión mínima que apenas cubría los medicamentos que ahora necesitaba tomar diariamente. Asumí más responsabilidad financiera en casa. Conseguí un segundo empleo como correctora freelance para la misma editorial donde trabajaba, pasando noches inclinadas sobre pruebas de libros didácticos, cazando errores de ortografía e inconsistencias. El dinero extra ayudaba, pero el cansancio era inmenso. Aún así, seguía escribiendo mis propios textos, publicando ocasionalmente, construyendo lentamente una pequeña reputación en los círculos literarios de la ciudad. Fue a través de esos círculos que conocí personas que ampliaron mis horizontes, que me presentaron ideas y posibilidades que nunca había considerado. Jóvenes universitarios, maestros, periodistas, artistas. Gente que en otra vida nunca habría cruzado mi camino. Algunos se volvieron amigos, otros apenas conocidos pasajeros, pero todos dejaron alguna marca, alguna contribución a la persona en que me estaba convirtiendo. En medio de esos nuevos contactos, una pregunta comenzó a surgir con frecuencia creciente. ¿Por qué no intentas la universidad? La idea parecía absurda inicialmente. La universidad era para ricos, para hijos de médicos y abogados, no para una chava de la colonia Doctores graduada en educación para adultos. Pero la semilla fue plantada y, como todas las semillas bien nutridas, comenzó a crecer. En 1975, a los 23 años, presenté examen de admisión para letras en la UNAM. Estudié como nunca antes, usando materiales prestados, frecuentando la biblioteca pública, aprovechando cada minuto libre entre los dos empleos. Cuando la lista de admitidos salió, mi nombre estaba ahí. No entre los primeros, pero ahí. La inscripción fue otro desafío. Cuotas, documentos, burocracia diseñada para dificultar el acceso a personas como yo, pero había conseguido una beca parcial. Y con la ayuda de mis padres, que insistieron en contribuir incluso con las dificultades financieras, logré convertirme oficialmente en universitaria. El campus de la UNAM era un mundo completamente nuevo. En los primeros días me sentía como una impostora, esperando que alguien notara que yo no pertenecía a ese lugar, que era apenas una intrusa intentando ocupar un espacio que no era mío por derecho. Los compañeros, en su mayoría de clase media, tenían historias tan diferentes a la mía, preocupaciones tan distantes de la realidad que yo conocía. Pero poco a poco, como había ocurrido en el curso para adultos, encontré mi lugar. No entre los grupos populares, no entre los círculos que se formaban en los descansos para discutir fiestas y noviazgos, sino en los rincones quietos de la biblioteca, en las discusiones más serias sobre literatura y lenguaje, en los espacios donde las ideas importaban más que las apariencias u orígenes. La universidad me abrió puertas que ni sabía que existían, profesores que reconocieron potencial en mis textos, compañeros que respetaban mis opiniones en las discusiones en clase, oportunidades de apoyo y de investigación que complementaban el ingreso siempre ajustado. Y fue allí, en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, donde vi por primera vez el cartel que cambiaría una vez más el rumbo de mi vida. Grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia busca voluntarias. No se requiere experiencia, solo compromiso y empatía. Arranqué el teléfono de contacto y lo guardé en el bolsillo, el corazón acelerado con una certeza que raramente sentía. Allí estaba un propósito que tenía sentido, una forma de transformar mi dolor en algo útil, algo que pudiera ayudar a otras mujeres que pasaban por lo que yo pasé. El camino que se abría ante mí no sería fácil. Aún había montañas que escalar, valles profundos que atravesar.
Augusto eventualmente saldría de la institución donde estaba detenido. El fantasma de mi pasado siempre al acecho. Habría aún momentos de duda, de miedo, de retroceso. Pero en ese momento, parada en el pasillo de la universidad con un simple pedazo de papel en la mano, sentí algo que no experimentaba hace mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de la niña que fui un día, que creía en finales felices y mundos perfectos, sino una esperanza madura, realista, fundamentada en la certeza de que incluso los fragmentos más rotos pueden ser reconstruidos en algo nuevo, algo diferente, algo que lleva las marcas del pasado, pero no está definido solo por ellas. ¿Han notado cómo ciertas plantas logran brotar en las grietas del concreto? Esas flores testarudas que encuentran luz incluso en los lugares más improbables. Siempre me identifiqué con ellas, porque la vida, mis queridos, puede intentar enterrarnos, pero si somos semillas, transformaremos eso en oportunidad para crecer. Mi primera reunión en el grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia ocurrió en una noche lluviosa de junio de 1976. El lugar era sencillo. Una sala prestada en los fondos de una iglesia en el centro de Ciudad de México, sillas dispuestas en círculo, café aguado servido en tazas desportilladas. Me senté al fondo, casi escondida, observando a las otras mujeres llegar. Eran de todas las edades, todas las clases sociales, todos los colores, unidas apenas por la experiencia compartida de la violencia. La coordinadora del grupo, doctora Elena, era una psicóloga de unos 50 años. Cabello entrecano, cortado corto, ojos vivos detrás de lentes de armazón pesado. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron entrecortadas. No entré en detalles sórdidos. No era necesario. Aquellas mujeres entendían lo no dicho, los silencios entre las frases, las pausas cargadas de significados que las palabras no conseguían expresar. Estoy aquí porque quiero ayudar a otras mujeres, concluí, las manos temblando a pesar del esfuerzo para mantenerlas firmes. Porque quiero que mi dolor sirva para algo más que destruirme. Doctora Elena sonrió, no con lástima, no con condescendencia, sino con reconocimiento. Así es como funciona, dijo. Transformamos veneno en medicina para nosotras mismas y para las demás. Comencé como voluntaria de apoyo administrativo, atendiendo teléfonos, organizando materiales, haciendo café, tareas simples que no exigían confrontar directamente mis propios traumas, aún en proceso de sanación. Pero poco a poco, a medida que mi confianza crecía, asumí más responsabilidades. Ayudaba a recibir a las mujeres que llegaban por primera vez, muchas veces tan asustadas y desconfiadas como yo estuve un día. Participaba en las reuniones, compartiendo mi experiencia cuando esto podía ayudar a otra persona a sentirse menos sola en su dolor. En 1977, mientras cursaba el tercer año de letras, fui invitada a participar en un proyecto pionero del grupo. La creación de una pequeña publicación mensual con historias de sobrevivientes, información sobre derechos legales y recursos disponibles. Voces que importan, la llamamos, una hoja doblada impresa en mimeógrafo, distribuida gratuitamente en postas, escuelas nocturnas, salones de belleza de colonias populares, lugares donde mujeres podrían acceder a ella sin levantar sospechas de maridos o familiares abusivos. Fui designada como editora, usando las habilidades que desarrollaba en la facultad y en el trabajo en la editorial. Cada edición era una batalla contra recursos limitados, contra la censura aún presente en aquellos años, contra el silencio social que rodeaba la violencia doméstica y sexual. Pero también era una victoria, una afirmación de que nuestras historias merecían ser contadas, que nuestras voces merecían ser escuchadas. Fue a través de ese trabajo que conocí a Laura, una joven abogada recién graduada que ofrecía asesoría jurídica voluntaria al grupo. Alta, de postura impecable, con una convicción feroz que transparentaba en cada palabra que decía. Ella se volvió no solo una colega, sino una amiga, la primera amistad verdadera que construí desde los eventos que destruyeron mi adolescencia. Lo que estamos haciendo aquí es importante, me dijo una noche mientras trabajábamos hasta tarde terminando una edición especial sobre violencia contra niños.
Pero es apenas un comienzo. Necesitamos cambiar las leyes, cambiar las instituciones, cambiar la cultura que permite que esto siga ocurriendo. Su pasión era contagiosa. Bajo su influencia, comencé a ver mi trabajo en el grupo no solo como apoyo emocional a las sobrevivientes, sino como parte de una lucha mayor, de un movimiento de transformación social. Era 1978 y México comenzaba a dar los primeros pasos vacilantes hacia una apertura democrática. Nuevos espacios se abrían para discusiones antes imposibles. Fue en ese contexto que organizamos el primer seminario público sobre violencia doméstica y sexual en Ciudad de México. Un evento modesto en un auditorio prestado de la universidad, ponentes voluntarios, material informativo impreso con dinero recaudado en rifas y bazares. Esperábamos quizás 30 o 40 personas. Aparecieron más de 200. Entre ellas, sentado discretamente en una de las últimas filas, estaba mi padre. No lo había invitado, sabiendo como cualquier mención a mi pasado aún lo hacía retraerse en culpa silenciosa. Pero allí estaba, envejecido más allá de sus años, escuchando atentamente cada palabra. Cuando terminé mi presentación, una charla sobre cómo la literatura podía ser herramienta de concientización y sanación para sobrevivientes, él esperó a que todos se dispersaran para el receso y se acercó, vacilante, como un niño inseguro. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo simplemente, la voz entrecortada antes de girarse y salir apresuradamente, como si temiera no conseguir contener la emoción. Fueron las últimas palabras que escuché de él. 3 meses después, un segundo infarto, fulminante esta vez, se lo llevó mientras dormía. Encontré entre sus pertenencias un sobre con mi nombre, conteniendo todos los recortes de periódico con textos que publiqué, todos los ejemplares de Voces que Importan, incluso trabajos de la facultad que ni sabía que él había guardado. Un tesoro silencioso de un hombre que nunca supo expresar en vida el amor que cargaba. Su funeral fue sencillo, como había sido su vida. Mi madre, ya encorvada por décadas de trabajo duro y tristezas acumuladas, parecía haber disminuido de tamaño. «Ahora somos solo nosotras dos», dijo mientras volvíamos del panteón. No era una queja ni un lamento, apenas la constatación de un hecho que cargaba el peso de todo lo que nuestra familia había sido y dejado de ser. Me gradué en letras a finales de 1979, la primera persona de la familia en tener un título universitario. La ceremonia de graduación estaba más allá de nuestras posibilidades financieras, así que celebramos en casa misma. Un pastel simple, una botella de vino barato, la presencia de algunas amigas del grupo de apoyo. Mi madre, sentada a la cabecera de la mesa con Negrito en el regazo, ya un gato anciano de movimientos lentos pero mirada aún atenta, parecía finalmente en paz. «Tu hermana estaría orgullosa», dijo cuando todos ya se habían ido y estábamos lavando los platos. Era la primera vez en años que mencionaba a Maristela directamente. Ella siempre dijo que llegarías lejos. La década de 1980 trajo cambios acelerados. México caminaba hacia el fin del gobierno de partido único. Los movimientos sociales ganaban fuerza. Nuevas posibilidades se abrían. Con mi título conseguí un puesto como maestra en un curso preuniversitario comunitario, dando clases de redacción y literatura a jóvenes de la periferia que, como yo, soñaban con la universidad como camino para una vida diferente. El salario aún era modesto, pero combinado con trabajos freelance de corrección y algunos textos que conseguía publicar en periódicos y revistas, permitía una vida digna. En 1983 alquilé un pequeño departamento para mí y mi madre, saliendo finalmente de la casa que cargaba tantas memorias dolorosas. Un lugar sencillo en la colonia Condesa, con 2 cuartos minúsculos, una sala que apenas acomodaba un sofá y una mesa, pero que tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana y un balconcito donde planté geranios rojos. Nuestro grupo de apoyo creció, volviéndose una organización no gubernamental oficialmente registrada. Casa de las Mujeres se llamaba ahora, ocupando una sede propia comprada con donaciones y trabajo voluntario incansable. Además de grupos de apoyo, ofrecíamos asistencia jurídica, refugio temporal para casos de emergencia, cursos profesionalizantes para mujeres buscando independencia financiera,
charlas, talleres, folletos, cualquier medio posible para llevar información sobre derechos, sobre señales de relaciones abusivas, sobre caminos para salir de situaciones de violencia. Asumí la coordinación del sector educativo, desarrollando materiales y programas para escuelas, empresas, comunidades. Fue en ese trabajo que reencontré a Carlos, un profesor de sociología que había conocido superficialmente en la universidad. Él se había especializado en estudios sobre violencia urbana y estaba desarrollando un proyecto sobre cómo la violencia doméstica se conectaba con otras formas de violencia social. Comenzamos colaborando profesionalmente. La amistad vino naturalmente después. Carlos era diferente de cualquier hombre que conocí. Respetuoso sin ser condescendiente, amable sin ser invasivo, inteligente sin ser arrogante. Nuestros almuerzos de trabajo se transformaron en cenas que ya no tenían nada que ver con proyectos, en largas caminadas por el Parque España en tardes de domingo, en conversaciones que se extendían hasta la madrugada. A los 34 años, creía que relaciones románticas no formaban parte de mi destino. Las cicatrices del pasado, el miedo arraigado, la desconfianza instintiva, todo eso parecía una barrera infranqueable entre mí y cualquier posibilidad de intimidad. Y estaba bien así. Había hecho las paces con esa realidad, construido una vida significativa, incluso sin esa dimensión que para muchos era esencial. Pero Carlos no tenía prisa, no tenía expectativas, simplemente estaba ahí, constante como las estaciones, respetando mis límites sin cuestionarlos, aceptando lo que yo podía ofrecer sin exigir más. Somos amigos, decía él cuando alguien preguntaba sobre nuestra relación. Somos compañeros de camino. Y lo éramos. Por casi 2 años, esa amistad fue suficiente. Fue todo lo que conseguíamos nombrar. Hasta la noche en que, sentados en mi pequeño balcón, observando una tormenta de verano que lavaba Ciudad de México, su mano encontró la mía en la oscuridad. No retrocedí, no me congelé, no sentí el pánico familiar subiendo por la garganta. Apenas dejé que nuestros dedos se entrelazaran. Un momento simple que para mí representaba una victoria monumental sobre el pasado. Nuestra relación avanzó al ritmo que yo podía sostener. Lento, cauteloso, con retrocesos ocasionales, cuando memorias antiguas resurgían sin aviso. Carlos entendía sin que yo necesitara explicar. Respetaba sin hacer de eso un sacrificio. Con él, aprendí que la intimidad no necesitaba ser aterradora, que la vulnerabilidad podía ser fuerza en vez de debilidad. En 1985, cuando la década de la mujer declarada por la ONU llegaba a su fin, fui invitada a participar en un congreso internacional en la Ciudad de México sobre derechos de las mujeres. Era la mayor oportunidad profesional que había recibido. Presentar nuestro trabajo en la Casa de las Mujeres a especialistas de diversos países, intercambiar experiencias, construir redes de apoyo que trascendían fronteras. Fue un momento decisivo. Ver cientos de mujeres y algunos hombres aliados, de diferentes culturas, diferentes trayectorias, unidos por la misma causa que se había vuelto mi vida, fue profundamente transformador. Percibí que no estábamos solas, que formábamos parte de una corriente mucho mayor que fluía a través de continentes y generaciones. Regresé a Ciudad de México energizada, llena de nuevas ideas y posibilidades. Expandimos nuestros programas, establecimos asociaciones con organizaciones internacionales, conseguimos financiamiento para proyectos más ambiciosos. La Casa de las Mujeres se volvió referencia nacional, un modelo que inspiró iniciativas similares en otras ciudades. Mi madre falleció en 1990, pacíficamente durante el sueño, como mi padre años antes. Tenía 67 años, pero parecía mucho mayor. Una vida de trabajo arduo y dolores profundos había dejado marcas indelebles. Su último año fue tranquilo al menos. Jubilada, pasaba los días cuidando las plantas en el balcón, haciendo pequeños trabajos de costura para vecinas, viendo sus telenovelas preferidas. Los fines de semana, Carlos venía a cenar con nosotras, trayendo siempre algún postre que ella adoraba. «Es un buen hombre», me dijo una vez cuando estábamos solas. «No tengas miedo de ser feliz, hija». Así de simple,
su bendición para algo que ella percibía incluso cuando nosotros dos aún estábamos tanteando en la oscuridad, intentando definir lo que habíamos construido juntos. Tras su muerte, vendí el departamento que compartíamos y compré uno menor, más cercano a la casa de las mujeres. Carlos y yo comenzamos a vivir juntos. No oficialmente al principio, apenas él pasando cada vez más noches allí, hasta que un día percibí que su ropa ocupaba la mitad del armario y sus libros dominaban el librero de la sala. En 1995, a los 43 años, oficializamos nuestra unión. No fue una boda tradicional. Ninguno de los dos era persona de iglesia o de grandes fiestas. Apenas una ceremonia civil simple, seguida de una comida con amigos cercanos en la taquería del barrio. No usé vestido blanco, ni ramo, ni cualquier otro símbolo que para mí aún cargaba el peso de expectativas patriarcales que había pasado la vida combatiendo. No es un final feliz, le dije a Carlos la noche después de la ceremonia, acostados en nuestra cama observando la luz de la luna que entraba por la ventana. Es apenas un capítulo feliz en una historia que sigue siendo complicada, difícil a veces. Él entendió, como siempre entendía. La vida no es un cuento de hadas, respondió, sosteniendo mi mano. Es más interesante así. Los años que siguieron trajeron nuevos desafíos, nuevas luchas, nuevas conquistas. Continué mi trabajo en la Casa de las Mujeres, ahora como directora ejecutiva. Publiqué un libro, Voces del Silencio, Relatos de Sobrevivencia y Resistencia. Una antología de historias de mujeres que pasaron por nuestra organización, con nombres y detalles alterados para proteger sus identidades. La primera edición, modesta, se agotó en semanas. La segunda, mayor, tuvo el mismo destino. En la tercera, una editorial nacional asumió la distribución, llevando esas historias, incluyendo una versión ficcionalizada de la mía propia, a todo el país. Los derechos de autor fueron integralmente donados a la Casa de las Mujeres, financiando la ampliación de nuestros servicios. No tuvimos hijos, Carlos y yo. Una elección deliberada de mi parte, aceptada por él sin cuestionamientos. Las cicatrices físicas dejadas por los abusos habían hecho del embarazo un riesgo que no estaba dispuesta a correr, y las cicatrices emocionales hacían la idea de maternidad parecer un peso demasiado grande para cargar. Pero tuvimos hijos de otras formas. Los jóvenes que pasaban por nuestros talleres educativos, las mujeres que reconstruían sus vidas con nuestro apoyo, los estudiantes que orienté cuando eventualmente me convertí en profesora universitaria a tiempo parcial. Vidas tocadas, historias influenciadas, futuros transformados por un trabajo que había nacido de mi propio dolor. En 2003 recibí una noticia que por décadas temí. Augusto estaba de vuelta en Ciudad de México. Había pasado los años desde su liberación del centro de detención juvenil, entrando y saliendo de prisiones por crímenes diversos. Agresiones, pequeños robos, tráfico de drogas, a menor escala. Ahora, a los 53 años, estaba de regreso a la ciudad donde todo comenzó. El miedo inicial fue abrumador, como un tsunami arrasando décadas de progreso terapéutico. Por semanas volví a tener pesadillas, a revisar cerraduras obsesivamente, a evitar salir sola después del anochecer. Carlos, paciente como siempre, respetó ese retroceso temporal sin minimizarlo, sin intentar arreglarme. Fue mi terapeuta actual, la tercera desde doña Marta, ahora que yo podía pagar por sesiones regulares, quien me ayudó a procesar ese retorno al miedo antiguo. Ya no eres aquella niña indefensa, me recordó. Tienes recursos, tienes apoyo, tienes fuerza y, más importante, tienes elección. Elección. La palabra resonó profundamente. Percibí que estaba dejando a Augusto controlar mi vida nuevamente, incluso a distancia, incluso sin contacto directo. Estaba permitiendo que el miedo me disminuyera, me aprisionara, exactamente como había sucedido décadas antes. No más, decidí finalmente. No confrontaría a Augusto directamente. No había necesidad, no había beneficio en eso, pero tampoco viviría rehén del miedo a él. Volví a mi rutina, a mi trabajo, a mi vida. Si nuestros caminos se cruzaran algún día, enfrentaría eso cuando sucediera. Mientras tanto, cada día vivido plenamente, cada mujer ayudada, cada palabra escrita,
era una victoria sobre el pasado. Augusto murió en 2007, víctima de cirrosis hepática tras décadas de alcoholismo. Me enteré por un obituario diminuto en el periódico local, fácilmente pasable por alto si yo no tuviera el hábito de leer esas páginas, justamente temiendo, esperando por esa noticia. No fui al entierro. No sentí necesidad de ver una última vez el rostro que por tanto tiempo habitó mis pesadillas. En vez de eso, hice una donación anónima para un programa de rehabilitación de adictos que trabajaba con agresores, intentando romper el ciclo de violencia. No era perdón. Nunca llegué a ese punto. Y no me culpo por eso. Era reconocimiento de que la historia no era apenas sobre él y yo, sino sobre sistemas mayores, ciclos intergeneracionales de trauma y violencia que necesitaban ser interrumpidos. Los años continuaron pasando. En 2010, a los 58 años, me jubilé de la dirección ejecutiva de la Casa de las Mujeres, asumiendo un papel consultivo que me permitía seguir contribuyendo sin el desgaste administrativo diario. Continué enseñando en la universidad, ahora un curso específicamente sobre literatura y trauma, explorando cómo la escritura podía ser herramienta de procesamiento y curación. Carlos y yo compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con un jardín que se volvió mi pasión. Plantar, ver crecer, cosechar. Había algo profundamente reparador en ese ciclo, en esa conexión con la tierra y sus ritmos. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todas las probabilidades, floreció. No sin cicatrices, no sin dolores persistentes, no sin momentos de duda y desesperación, pero una vida que importó, que hizo diferencia, que transformó al menos un pequeño rincón del mundo. Carlos partió hace 3 años, un cáncer rápido e implacable que se lo llevó en meses. El dolor de esa pérdida es diferente de todos los otros que experimenté. Limpio, honesto, sin complicaciones de culpa o arrepentimiento. Amamos bien, vivimos bien juntos, dijimos todo lo que necesitaba ser dicho. La añoranza es intensa, pero sostenible. Nunca imaginé que estaría aquí, mis queridos, compartiendo mi historia para miles de personas a través de un canal de YouTube. Cuando Juana, nieta de una de las primeras mujeres que acogimos en la casa, me invitó a participar de este proyecto de memorias de mujeres mayores, dudé. ¿Qué interés tendrían los jóvenes de hoy en la historia de una vieja como yo? Pero ella insistió, diciendo que historias como la mía necesitaban ser contadas, preservadas, compartidas. Abuelita Simona, su trayectoria puede salvar vidas, dijo. ¿Y cómo podría negarme cuando me lo planteó de esa forma? Si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal de Juana y compartas con alguien que pueda necesitar oír que hay vida, vida plena, significativa, incluso alegre a veces, después del trauma. Cada like, cada comentario es un incentivo para que otras mujeres como yo compartan sus experiencias, rompiendo el silencio que por tanto tiempo nos fue impuesto. En los comentarios, cuéntame de dónde estás viendo esto. Es una alegría inmensa saber que mis palabras alcanzan corazones de todos los rincones de este México inmenso y más allá. Y si tú también eres un sobreviviente, sabe que no estás solo, que tu historia importa, que tus cicatrices, por más profundas que sean, no definen quién eres o quién puedes llegar a ser. Recuerda siempre, somos como aquellas flores testarudas que brotan en el asfalto. El mundo puede intentar enterrarnos, pero no sabe que somos semillas. Y las semillas, cuando encuentran incluso la menor rendija de luz, inevitablemente florecen.